Bienvenidos a este video donde vamos a resolver algunos ejercicios de modelado de dinámica de sistemas. Bien, para comenzar tenemos este primer ejercicio que dice: se desea repartir camisetas a un grupo de trabajadores y dice que el uso de esta camiseta que van a repartir es obligatorio. Bueno, dice que porque es el aniversario de una empresa. Ok. Y el encargado de esta tarea dice que reparte a 150 unidades, a una tasa de 0.15 camisetas por minuto. Bien, bueno, también tenemos acá, dice que el encargado desea conservar 5 unidades para los ejecutivos. Ok, tenemos que modelar este sistema para 35 minutos. Bueno, todo esto está en unidades de los minutos, como ven acá. La tasa y para 35 minutos. Y tenemos que describir estos resultados. Bien, vamos a comenzar primero entonces haciendo el diagrama causal. Vamos a venir acá. Vamos a poner un comentario. Acá está. Diagrama causal. Antes de modelar, bueno, es muy buena práctica hacer el diagrama causal. Ahí está. Ok. Entonces acá podemos notar que este modelo va a tener una forma de decrecimiento, va a decrecer lo que queremos repartir en este caso. Va a ser un decrecimiento con límite. Nosotros tenemos que repartir camisetas, ¿de acuerdo? Tenemos que repartir camisetas, pero tenemos que quedarnos con 5 unidades. Tenemos al principio 150 y nos quedamos, repito, con 5 unidades. Entonces tiene que decrecer, pero no tiene que bajar de 5. Ok, decrecimiento con límite. Entonces, tendría que tomar esa forma y vamos a comenzar. Entonces yo tengo acá a las unidades, a las 150. Esto puede ser como mi inventario de lo que yo tengo, en este caso las camisetas. Entonces le voy a poner así: inventario camisetas. Ahí está. Y es lo que tengo que repartir. Ok, ahí. Y como esto es un decrecimiento, bueno, necesito un flujo que reste de alguna manera esto, ¿no? Esto de acá, entonces, vamos a tener algo parecido como esto. Acá vamos a tener camisetas, por ejemplo, camisetas repartidas. Muy bien. Entonces ya podemos tener acá, ¿no? Esto de acá va a servir como una especie de flujo. Y ya podemos tener la siguiente relación. Mientras más camisetas repartidas tenga, menos me va a quedar en el inventario. O sea, lo que tengo que repartir. Menos camisetas por repartir. Ok, entonces vean que acá tenemos una causa-efecto. Ahí está. Y a esto le vamos a dar una polaridad negativa en este caso. Más camisetas repartidas, menos camisetas por repartir. Ok. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Me tengo que quedar con 5 camisetas, como está acá. Entonces voy a poner acá una especie de objetivo a donde tengo que llegar a las 5 camisetas en mi inventario. Ok, vamos a poner acá unidades deseadas. Ahí está. Muy bien. Ok, como vamos a repartir camisetas, obviamente que se va a ir restando mi inventario. Y acá podría utilizar una nueva variable que sea la diferencia. Cada vez que yo reparta camisetas, bueno, me va a quedar menos y yo quiero saber cuánto me falta para llegar a las unidades deseadas. Entonces acá le vamos a poner diferencia. Ok, ahí tenemos. Bien, podemos hacer la siguiente relación. Vamos a hacer acá. Si yo tengo muchas camisetas por repartir en mi inventario, ¿qué va a pasar con esta diferencia? Esta diferencia es justamente el inventario, lo que yo tengo, menos lo que ya he repartido. ¿De acuerdo? Eso es la diferencia. Entonces esto lo podemos anotar acá. Vamos a poner eso. Va a ser camisetas
inventario en este caso, le vamos a poner el mismo nombre, inventario, camisetas, ahí está, ahí está, menos le vamos a poner acá, menos, en este caso sería camisetas repartidas, ahí está. Bien, acá tenemos entonces, ¿no?, las dos cosas, ahí está. Entonces camisetas en el inventario menos lo que ya es repartido. Eso vale la diferencia. Eso es la diferencia prácticamente. Ok, entonces acá vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo muchas camisetas en el inventario, o sea, si yo tengo muchas camisetas por repartir, esta diferencia va a ser grande porque todavía no me he acercado a las unidades deseadas, que es mucho menor que esto, que tiene que ser menor que esto. ¿Por qué? Porque es un decrecimiento, como dijimos. Entonces, si yo tengo muchas camisetas por repartir, la diferencia va a ser grande. Significa que no he repartido mucho. Entonces acá le vamos a poner esa relación. En este caso sería de más. Ahí está. Y acá podemos identificar otra relación. Y la otra causa-efecto va a ser esto. Si yo tengo mucha diferencia, significa que tengo que repartir más camisetas. Tengo que repartir más. Entonces, si la diferencia es grande, tengo que repartir más. Porque la idea es que esta diferencia sea cero, muy pequeño. Si esta diferencia llega a cero, entonces significa que ya habré llegado a las unidades deseadas. Ok, entonces acá vamos a poner una polaridad de esto. Y va a tener de positivo, como vemos acá. A ver, positivo. Ahí está. Bien, ya tenemos prácticamente el diagrama causal. En este caso, bueno, como vamos a calcular la diferencia, y esto va a estar condicionada por las unidades deseadas, tal cual como lo hemos hecho acá. Ok, entonces esto de acá va a ser la diferencia. Muy bien, ahí lo tenemos. Aquí le vamos a poner completito. Ahí está. Ok, la diferencia entonces es todo esto de acá. Bien, prácticamente ya tenemos el modelo. Pero, como dijimos, esto de acá, las camisetas repartidas, es como un flujo, como podemos ver acá, que va a ir restando a las camisetas que yo tenga en el inventario. O sea, camisetas que yo tengo que repartir. Entonces, acá podemos anotar esto. La tasa nos da un dato más, que es la tasa de entrega. Ahí está. Y obviamente que esto se va a relacionar con esto de acá, que le va a restar al inventario. Bien, como esto es una constante, la tasa de entrega, nos dicen que vale 0.15 camisetas por minuto. Entonces no hay ninguna polaridad. ¿De acuerdo? Lo mismo que esto. Las unidades deseadas también es una constante. En este caso tiene que valer 5. Bien, ya tenemos el modelo causal. Ahora simplemente lo que resta es modelarlo. Esto es un modelo, no es un modelo formal. Lo tenemos que llevar a un modelo formal para poder simularlo después acá. Bien, vamos a abrir entonces acá, nuevo. Vamos a poner, en este caso, semanas. Acá le van a poner semanas. O lo pueden escribir también. Y bueno, para 35 semanas. Y el paso de uno en uno va a ser. De ahí está. Bien, lo que vamos a hacer ahora es pasar este modelo a un diagrama de flujo para simularlo. Ok, bueno, acá tenemos el inventario de camisetas y acá tenemos algo que reduce a esto de acá. Entonces podemos ver claramente que el inventario de camisetas es lo que tiene que reducirse y camisetas repartidas es el flujo que reduce al inventario que tengo acá. Entonces, como se puede ver acá, yo tengo una cierta cantidad de camisetas y tengo que llegar a las unidades deseadas. Entonces es esto justamente lo que tiene que cambiar de valor, decrementarse en este caso.
Entonces esto de acá es el flujo, perdón, esto de acá es el inventario en todo caso. Entonces, vamos a poner acá un inventario, vamos a venir acá y vamos a poner este de acá, inventario, camisetas. Ok, ahí tenemos al nivel, a lo que se va a decrementar. Y necesitamos por acá un flujo que le va a restar. Entonces acá vamos a sacar directamente el flujo. Ahí. Y este flujo le vamos a llamar camisetas repartidas. Ahí está. Ok. Bueno, necesitamos acá también más cosas. Necesitamos la tasa, como vemos acá. Entonces vamos a ponerle una variable. Y en este caso va a ser una constante. Tasa de entrega. Ahí está. Y esto se va a relacionar con el flujo, este flujo de acá. Entonces le vamos a poner ahí la relación. Ahí está. Ok. Bueno, necesitamos una diferencia. Vamos a poner por acá. Vamos a poner una diferencia. Ok. En este caso, bueno, no es un nivel. Esto es solamente una variable. Vamos a poner esto. Acá está. Diferencia. Muy bien. Y bueno, vamos a tener esto de acá. Esto, la diferencia va a ser entre las camisetas que yo tenga y el nivel, en este caso el nivel de unidades que yo desee después, ¿no? Que yo deseo. En este caso 5 camisetas. Entonces vamos a poner acá una nueva constante. Vamos a poner unidades deseadas. Ahí está. Bien, la diferencia entonces va a ser entre estos dos de acá. Ok, ahí lo tenemos. Y bueno, lo que es esto ahora es darle valores y escribir las ecuaciones. Entonces acá vamos a darle valores, vamos a poner acá en función, ecuación, por acá. Y la tasa de entrega, bueno, la tasa de entrega, si revisamos el problema, acá nos da, es de 0.15. Acá le vamos a poner 0.15. Acá le pueden poner unidades, si desean. Ahí está. Las unidades deseadas, hasta donde yo quiero conservar, no quiero repartir todo, sería 5 unidades. Ok. Las camisetas en el inventario, bueno, aquí tienen la ecuación, lo va a restar todo el tiempo. En este caso es 150, parto con 150. Ahí está, según el problema, dice 150. Ok, bueno, hay que modelar para 35 minutos. Okay. La diferencia, bueno, acá vamos a tener la ecuación. Va a ser el inventario de camisetas menos en las unidades deseadas, lo que yo quiero tener. Ok, ahí está. Y ahora simplemente falta este flujo de acá. Esto va a ser, en este caso va a ser la diferencia por la tasa de entrega. Acá está. Muy bien, ya tengo el modelo ya, el diagrama de flujo. Vamos a ponerle acá. Este es nuestro diagrama de flujo. Ahí está. Muy bien. Ahora simplemente lo que es esta es probar este modelo. Pero vamos a venir acá primero, vamos a poner el modelo, configuración, configuración. Bueno, acá me dice que tengo que guardar el modelo. Vamos a agrandar esto, lo vamos a guardar. Vamos a venir acá, guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio o lo puedo guardar en documentos. Acá, documentos también lo puedo guardar. Voy a crear acá una carpeta. Le voy a poner modelos Benzing o modelos simplemente le pueden poner. Ahí está. Y le vamos a dar un nombre. Esto de acá se va a llamar las camisetas, por ejemplo. Ahí está. Bien, lo guardamos. Ahora lo que es esta es configurar acá. Configuración. Le vamos a poner los 35. Acá está. Le vamos a poner este 0. Bueno, le pueden poner. Y semanas, como está acá. Ya hice semanas. O lo pueden poner también en español. Y el paso de tiempo va a ser 1.
¿Está? Bien, lo que resta es simular esto. Acá arriba le vamos a poner, en el nombre de cosita, le vamos a poner camisetas. Ahí está. Ok, lo vamos a coser. Vamos a venir acá, coser. Ahí está. Bueno, ya cosió. Vamos a ver los resultados. Le voy a dar un clic a las camisetas. Y ahí está. Ok, comenzamos con 150, como pueden ver acá. En este caso vamos a cerrar esto. Acá le vamos a poner las unidades. No le hemos puesto bien. Son minutos acá. Entonces le vamos a poner minutos. Ahí está. Ok, ahora sí vamos a ver. Bueno, no va a cambiar nada. Vamos a reescribir la cosida. Y ahí está. Ok, acá tenemos entonces el tiempo en minutos. Y comenzamos con 150. Y vean que esto desciende, ¿no? Estoy repartiendo las camisetas, como pueden ver. Acá me dice que a los 5 minutos voy a tener 70 camisetas. 69.33. Bueno, 70 prácticamente camisetas. Voy a seguir repartiendo. Y vean que para 35 minutos prácticamente me quedo con las 5 unidades que yo quería, ¿no? Ahí están las 5. Ok, bueno, ahí están las 5. Y ahí está. Me quedo con 5. Esto se va a ir acercando a 5. Es un decrecimiento limitado en este caso. Decrece, pero hasta el 5 nada más. Decrece exponencialmente hasta el 5. Bien, entonces acá tenemos este modelo. Vemos que nos vamos a quedar con 5 unidades desde el minuto 30 prácticamente. Desde 30 para adelante ya son 5, más o menos 5 unidades. Ok, espero que les haya quedado claro este primer ejemplo. Ok, vamos a continuar con un segundo ejemplo donde tenemos este modelo que vemos acá. Tenemos por un lado a los ciervos y tenemos por otro lado los pastos. Prácticamente este modelo describe el consumo de pasto por los ciervos. Bien, para los ciervos tenemos, acá como se puede ver, tenemos un flujo de nacimientos, o sea, van a nacer ciervos y también van a morir ciervos, un flujo de salida. Ok, tenemos la tasa de nacimientos, va a ser que mientras más esta tasa sea más grande, van a nacer más ciervos, obviamente. Y también tenemos la esperanza de vida de los ciervos. Bueno, vamos a revisar uno por uno. En este caso, la tasa de nacimientos es de 0.5, como se puede ver acá. Acá podemos ver la esperanza de vida, que es de 10 años. Un ciervo más o menos vive 10 años. ¿De acuerdo? Y bueno, los ciervos obviamente va a depender también de cuántos ciervos tenga para que nazcan más ciervos, ¿no? Como vemos acá la relación, esta de acá. Para las muertes, lo mismo, vemos acá. Y también tenemos acá ciertos factores, como se puede ver, ¿no? Ciertos factores. Por ejemplo, vamos a analizar primero esto del pasto. El pasto, tenemos una tasa de regeneración de pasto. En este caso, la tasa de regeneración de pasto, vamos a revisar su ecuación. En este caso una constante, vale 0.25. 0.25 toneladas de pasto, pero en materia seca, por año. Este sistema de acá está modelado en años. Entonces tenemos 0.25 toneladas por año de pasto. Muy bien, entonces va a regenerar a esa tasa. Y acá tenemos al pasto, obviamente, la regeneración de pasto. Va a hacer que pasto se incremente, el pasto que nosotros tengamos. Y también tenemos por acá el consumo de pasto. Claro, este consumo va a depender mucho de cuántos ciervos tenga. Mientras más ciervos tenga, más consumo vamos a tener. Ok, bueno, acá vamos a ver esto de acá, estas relaciones. Acá tenemos un factor incremento. Si revisamos esto de acá, nos dice que es la capacidad total del pasto menos el pasto. ¿Qué significa la capacidad total del pasto? Este modelo que vemos acá modela justamente lo que acabamos de decir de ciervos y pastos, pero en un área de 100 hectáreas. ¿De acuerdo? En un área de 100 hectáreas. Entonces la capacidad total de pasto va a ser cuánto pasto yo tengo en 100 hectáreas. Entonces si venimos acá, la capacidad total de pasto va a ser de 2.000 toneladas de pasto, o sea, en materia seca, vamos a calcularlo así, en 100 hectáreas. ¿De
acuerdo? 100 hectáreas. Entonces acá tenemos el factor de incremento, que en este caso va a ser la cantidad total de pasto que yo voy a tener en 100 hectáreas, menos el pasto actual que yo tengo. Entonces vean que esto es como una diferencia. Saco esta diferencia y lo divido entre la capacidad total de pasto. Y al final, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Todo esto de acá es como una especie de factor de incremento, como dice acá, que va a ser que si este factor es muy grande, entonces va a haber más regeneración de pasto. ¿Y de qué depende de que esto sea grande? Depende de que el pasto actual sea muy pequeño en relación a la capacidad total de pasto que yo quiero modelar. En este caso para 100 hectáreas. Entonces vean, si yo tengo poco pasto, muy poco pasto en relación a esto de acá, esta diferencia va a ser prácticamente igual a la capacidad total de pasto. Si esto es muy pequeño, cero digamos. Entonces vean que si esto fuese cero o muy cercano a cero, entonces todo esto ¿cuánto va a valer? Capacidad total de pasto. Dividido entre la capacidad total de pasto, eso va a ser 1. ¿De acuerdo? Eso va a ser 1. Y ese 1 lo multiplicamos por, acá vamos a revisar la ecuación, en la tasa de incremento, en este caso hemos dicho que vale 1 para ese ejemplo, en que el pasto sea muy pequeño, y eso lo multiplicamos por la tasa de incremento, que es esta, perdón, esto de acá, y la tasa de, eso lo multiplicamos por la tasa de regeneración, que es esto de acá. Entonces le multiplicamos esos dos por el pasto actual que tenemos. ¿Sí? ¿Y por qué depende del pasto actual que tengamos? Bueno, eso depende porque por el proceso de la biología de las plantas. El pasto que nosotros tengamos de alguna manera va a reflejar la luz del sol para poder tener un proceso de fotosíntesis para que se regenere un nuevo pasto. Entonces el nuevo pasto va a depender del pasto que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces por eso tenemos esta relación que vemos acá. Bien, entonces simplemente acá tenemos la ecuación que dice prácticamente eso, ¿no? La tasa de regeneración, que es constante, por este factor de incremento, depende de cuánto nos acerquemos a la capacidad total. Si nos estamos acercando a la capacidad total, esto va a ser pequeño. Pero si estamos lejos, entonces esto va a ser grande, como 1. ¿No? Y si nos aproximamos a la capacidad total, va a ser 0, muy cercano a 0. Ok, entonces ahí está el pasto. Lo multiplicamos por el pasto actual que tenemos. Y eso va a hacer que esto se incremente de alguna manera, que crezca nuevo pasto. Bien, el consumo de pasto, como vemos acá, depende del consumo por ciervo, ¿no? Consumo por ciervo, cuánto consumen los ciervos. Y esto de consumo por ciervo, si revisamos su ecuación, es ciervos por consumo, el consumo de un ciervo, ¿no? El consumo de un ciervo es una constante y acá tenemos un numerito que es 1.46. Significa que un ciervo en un año consume 1.46 toneladas de pasto en materia seca. ¿De acuerdo? Entonces un ciervo consume esto de acá. Muy bien. Entonces simplemente consumo por ciervo es una multiplicación de cuántos ciervos tengo por el consumo de cada ciervo. Y con eso calculo el total de cuánto van a consumir todos los ciervos. Y eso obviamente le va a restar a pasto, ¿no? Este pasto está medido en toneladas. Y bueno, para este modelo vamos a comenzar poniendo 500 toneladas. Ahí está. Y simplemente vemos acá que es obvio esto, ¿no? La regeneración de pasto menos el pasto consumo. Lo que entra menos lo que sale. ¿De acuerdo? Ahí está. El flujo que entra menos el flujo que sale. Bien, con esto prácticamente ya tenemos este modelo. Acá podemos ver dos factores, factor nutrición y factor reducción. El factor nutrición, si vemos la ecuación, dice pasto dividido entre consumo por ciervo. Ok, entonces vean acá. Si nosotros tenemos mucho pasto abundante, en abundancia, mucho pasto abundante, significa que esto de acá va a ser un número grande, ¿no? Si los ciervos no si el consumo por ciervo es pequeño en relación al pasto actual que yo tengo, entonces significa que tengo mucho pasto. Si tengo mucho pasto, entonces eso va a implicar que nazcan más ciervos, porque hay mucho pasto. ¿De acuerdo? Entonces aquí está, podemos ver esta relación. Bien, si vemos el otro factor, que es este, nos dice la capacidad total de pasto dividido entre el pasto actual, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá?
tenemos esta división. La capacidad total de pasto, que en este caso era para 2.000 toneladas, dividido entre el pasto actual que yo tengo. Si el pasto actual que yo tengo se aproxima a la capacidad total, es decir, que este pasto se aproxima a esta capacidad total de pasto, esto va a ser 1. Y si esto es 1, bueno, este factor de reducción va a valer 1. Y bueno, solamente como este pasto actual es igual a esto de acá, significa que las 100 hectáreas están llenas de pasto. Eso significa. Entonces, significa que no se va a ver afectada por, en este caso, no se va a ver, las muertes de los ciervos no se van a ver afectadas por este factor de reducción, si esto vale 1. Solamente va a influir la esperanza de vida nada más, porque no se van a morir por falta de comida en este caso. Se van a morir por la esperanza de vida, una muerte natural. Pero, ¿qué sucede si este pasto que vemos acá es pequeño en relación a esto de acá? ¿Qué sucedería acá? Sucede que en este caso como vamos a tener una capacidad de 2.000 toneladas y resulta que el pasto actual que tenemos es muy escaso, muy poco, entonces lo que va a suceder es que va a faltar la comida. Y los ciervos, como no van a tener mucha comida, bueno, entonces se van a morir porque no hay muchos alimentos. ¿De acuerdo? Bien, si revisamos esto de acá, es prácticamente esto. Acá tenemos a los ciervos dividido entre la esperanza de vida. ¿De acuerdo? ¿Cuántos ciervos se van a morir en un año? Pero se va a ver afectado eso también por el factor de reducción. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá prácticamente tenemos a todos estos componentes para este modelo. Los ciervos, obviamente es nacimientos menos muertes. Y comenzamos con 40, como vemos acá. Ok, vamos a coser este modelo. Vamos a poner acá ciervos pasto, por ejemplo. Ahí está. Bien, lo cosemos y lo podemos ver ahora. Acá podemos ver sus gráficos, ¿de acuerdo? De los dos. Y bueno, se puede ver, ¿no? Se puede ver que los ciervos, por ejemplo, está acá. Hemos comenzado con 40 más o menos, como está acá. Y bueno, vemos que va a crecer hasta 300, 305, 306 ciervos, digamos, más o menos. Va a crecer hasta esa cantidad. Y bueno, cuando lleguemos al pico va a ser en 2 años. En 2 años se va a tener 306 ciervos, ¿ok? En 2 años. Y si, bueno, si nos vamos a la gráfica de pastos, por acá, vemos que el pasto le hemos puesto como 500 toneladas al principio y vemos que por este factor de regeneración el pasto va a crecer, pero va a crecer en un tiempo muy pequeño, ¿no? En un tiempo muy pequeño. Va a llegar a su pico alto a los 1 año. En 1 año vamos a llegar a 535 toneladas, ¿de acuerdo? Pero va a ir bajando porque los ciervos, vean que los ciervos están subiendo. Acá en el pico más alto, por ejemplo, era en 2 años. Si aquí calculamos en 2 años qué es lo que sucede, en 2 años vamos a tener 365 toneladas de pasto en materia seca. Ok, en 2 años se llega al pico total de los ciervos. Pero antes de los 2 años, vean que la población de ciervos está creciendo. Entonces, si nos pasamos acá otra vez, en 2 años, antes de los 2 años, vean que las toneladas de pasto está bajando. O sea que la cantidad de pasto está disminuyendo. Ok, y vean que después de los 2 años esto empieza a decrecer la cantidad de césped. Y bueno, como falta alimentos, entonces va a pasar que los ciervos también va a empezar a caer su población, a descender. Y vean que el sistema llega a un punto de equilibrio, ¿no? En este caso, el punto de equilibrio es esto de acá. Más o menos, entonces vamos a tener ciervos como 15 ciervos, ahí está, 15. Y las toneladas de pasto vamos a tener en 94 toneladas de pasto, ¿de acuerdo? Bien, vean que el sistema entonces va a llegar a un punto de equilibrio, ¿ok? Y bueno, como lo hemos modelado para 50 años, bueno, si nos aproximamos a 50 años, esto no va a cambiar. Vamos a seguir teniendo 21 ciervos,
más o menos por los 20, por ahí va a rondar. En este caso, a ver, sería 15 ciervos, como pueden ver acá, llegando a los 50, ¿no? Llegando a los 50. Y llegando a los 50, por acá serían 95 toneladas de pasto. Bien, entonces acá está este pequeño modelo. Como pueden ver, es un sistema de ciervos y pasto. Ok, espero que les haya quedado claro esto de acá. Bien, vamos a continuar con este ejercicio, donde dice que tenemos un proyecto de software que necesita 1000 horas para terminarlo. Dice que se tiene 5 desarrolladores trabajando en este software. Cada desarrollador trabaja 40 horas a la semana. Bien, bueno, son desarrolladores expertos, los senior. Y bueno, dice que a mitad del proyecto se dan cuenta de que están atrasados. Y entre ellos sugieren contratar a más desarrolladores. Bueno, pueden contratar a desarrolladores junior en este caso. Y bueno, dice que al hacer eso hay un efecto secundario acá. Bueno, algo negativo. Dice que los desarrolladores senior van a tener que capacitar a los desarrolladores junior que van a contratar. Y dice que ese tiempo de capacitación es de 4 semanas. Eso significa que los desarrolladores senior ya no van a trabajar al 100% en este proyecto, sino que va a bajar su productividad, como dice acá, ¿no? A causa de eso va a reducir su productividad en un 30%. Entonces, si trabajaban al 100%, como va a bajar 30%, van a trabajar al 70%. ¿De acuerdo? Ok, bueno, acá nos dice, ¿no? Acá nos dice cuál es la política óptima de contratación. Bueno, la política 1 es no contratar a nadie. La segunda política es contratar a 5 en la semana 4, 5 de golpe, como vemos acá, hasta la semana 6. Bueno, la tercera política es contratar a 2 en la semana 2 y bueno, contratar 2 en la semana 3, 4, 5 hasta la semana 8. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a saber cuál es la mejor política? Bueno, va a ser cuando eso de acá, las 10 horas que faltan para terminar el proyecto, obviamente lleguen a cero más rápido. O sea, se termine el proyecto más rápido. Ok, bueno, yo ya tengo un modelo para esto. Es justamente este de acá, donde tenemos estos dos niveles de acá. El primer nivel es el trabajo restante. En este caso son las 10, son las 1000 horas que faltan para terminar el proyecto. Luego tenemos la productividad normal. Bueno, esto significa cuántas horas trabaja cada desarrollador senior. En este caso, 40. Bien, el avance del proyecto, como vemos acá, tenemos esto de acá, ¿no? Y vean que esto es como un flujo de salida para las horas restantes. Esto le va a restar a este nivel de acá. Y eso va a ser igual a 5 por productividad normal. Productividad normal son las horas de que trabaja cada desarrollador senior. Entonces, como son 5 desarrolladores senior, 5 por 40 sería aquí, ¿no? 5 por 40. Serían 200 horas que le van a restar a las 1000 horas que tenemos acá. Pero vemos acá que esto depende también de la eficiencia. Si estos 5 están trabajando, si estos 5 de acá están trabajando, están trabajando pero capacitando a los nuevos que van a contratar, entonces este factor que dice acá, factor de eficiencia, va a disminuir hasta un 0.7%, ¿no? Esto se mide de alguna manera de 0 a 1. Si están concentrados los 5 desarrolladores en el proyecto, esto va a valer 1. Pero si están capacitando a los nuevos, esto va a bajar hasta 0.7. ¿De acuerdo? Como dice el problema. Bien, entonces acá está el factor de eficiencia. Y esta ecuación de acá, como podemos ver, dice 1 menos toda esta cantidad de acá. Ok, ¿qué es toda esta cantidad de acá? Penalización de la capacitación. Si revisamos eso, es justamente esto de acá, el 30% que se reduce. O sea, esto es como una pérdida de productividad, ¿no? Van a perder un 30% de su
productividad los desarrolladores senior en este caso, porque están capacitando. Entonces acá vamos a tener al 0.30 que acabamos de ver por, como vemos acá, el mínimo entre 1 y todo esto de acá. Y todo esto de acá es personal de los desarrolladores que están entrenando, dividido entre 5. Ok, vamos a suponer lo siguiente. Si los desarrolladores senior están entrenando, los 5 que tenemos están entrenando, significa que esto de acá va a valer 5. Los 5 están entrenando. 5 entre 5 va a ser 1. El mínimo entre 1 y 1, bueno, va a ser 1. Y esto lo multiplicamos por la penalización de capacitación. Y esto como vale 0.3, bueno, vamos a tener que todo esto va a ser 0.3. 1 menos 0.3 es 0.7. Entonces eso significa que si estos 5 están entrenando, en este caso el factor de eficiencia va a bajar hasta 0.7. ¿no? Entonces prácticamente es como si tuviéramos esto, vamos a anotarlo acá. Si estos 5 están entrenando, entonces vamos a tener por acá lo vamos a hacer en borrador, sería 5 dividido entre 5 y esto va a ser 1, ¿no? Todo esto va a ser 1 y bueno, tengo que escoger, dice acá, el mínimo entre esto, lo vamos a hacer así en orden, esto y esto de acá, y obviamente que esto va a ser 1. ¿Por qué se le pone acá el mínimo? Bueno, se le pone el mínimo porque este personal de entrenamiento puede que sea más grande de los 5, más grande de los 5 desarrolladores senior que tenemos al comienzo. ¿Qué tal si ya han entrenado? Estos 5 que teníamos al comienzo ya han entrenado a los juniors y resulta que los juniors ya son de alguna manera seniors, desarrolladores seniors, y obviamente que esto va a crecer más de 5. Ya no voy a tener 5 seniors, sino que voy a tener 10, digamos. Entonces 10 entre 5 va a ser 2. Pero yo tengo que escoger el mínimo entre 1 y 2 en este caso sería. Y bueno, voy a escoger el 1. Y el mínimo está porque yo quiero asegurarme lo siguiente, que este personal de acá, personal en entrenamiento, los seniors que van a entrenar, no pase de 5. Eso es lo que yo quiero asegurarme, que esto no pase de 5. Es decir, que me voy a concentrar en los 5 desarrolladores senior que yo tengo. Para ver si estos 5 van a dedicarse bien al trabajo o bien van a dedicarse a entrenar a los nuevos. Entonces, justamente esto de acá. Entonces, si esto excede a 5, bueno, esto al final va a valer 1, como se puede ver acá. Se va a tomar el 1. Pero si esto vale menos de 5, si este vale 4, digamos, 4 entre 5, me va a dar un número menor que 1 y voy a escoger ese número. Y vean que, vamos a hacer la prueba acá. Si esto, por ejemplo, valiese, si 4 de los 5 están entrenando, entonces acá vamos a tener 4 dividido entre 5, como les decía. Y esto obviamente va a ser un número menor a 1. Y voy a escoger ese número de acá. Y ese número lo voy a multiplicar por, en este caso, la penalización de capacitación. Y eso va a disminuir. Eso va a disminuir en una gran cantidad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces acá lo podemos calcular igual para la prueba. Vamos a venir acá. Si fuera por ejemplo 4 entre 5, tendríamos un 0.8, ¿de acuerdo? Acá tendríamos un 0.8. Escogeríamos el menor de esto. El menor de esto sería 0.8. Ahí está. 0.8 acá vamos a tener por, vamos a ponerlo 0.8 por, sería esto de acá, penalización, capacitación, en este caso esto valía 30%, ¿no? 0.3, 0.8 por 0.3, ¿qué le vamos a poner? Sería 0.24, ok, 0.24, y ahí está, 0.24. Ok, y le tenemos que restar 1, ¿no? O sea, esto de acá va a restarle a 1. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener 1 menos 0.24. Ahí está. Y esto va a ser
Lo siguiente, vamos a calcularlo, 1 menos 0.24, 0.76. Ahí está. Bien. Bueno, como se puede ver, ¿no? Si están entrenando 4, si 4 de los 5 están entrenando a los nuevos, el rendimiento va a caer hasta 0.26. Bueno, el rendimiento va a caer, pero esto de acá es la eficiencia. Ojo ahí. Esto acá sería 1 menos todo esto de acá. Pero sería esto por la penalización. Como está acá, penalización por todo esto de acá. Penalización en este caso de capacitación. Lo vamos a poner completo. Bien, entonces acá ya tenemos si es que 4 de 5 están entrenando. ¿De acuerdo? Entonces esto nos va a dar en total 0.76. Ok, vamos a hacer otros cálculos. Ahora vamos a cambiar esto. Lo vamos a copiar para comparar. En este caso lo he borrado. Acá está. Ahí está. Voy a copiar esto mismo. Y ahí está. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer ahora que están entrenando 3, ya no 5. ¿De acuerdo? Si están entrenando 3, vamos a tener acá 3 dividido entre 5. Eso me da 0.6. Obviamente que el menor es 0.6. Y eso lo multiplico por la penalización, ¿no? En ese caso es 0.3. Ahí está. Y 1, bueno, 1 menos sería acá. 1 menos todo eso de ahí. Entonces sería 1 menos 0.18 que sale esto. Y esto me va a dar 0.82. Y vean que la eficiencia, todo esto, lo que estamos calculando es la eficiencia. Ahí está. La eficiencia. Ok, entonces vean. Si 4 están entrenando a los nuevos es 0.76. Cae hasta 0.76. Si están entrenando 3, esto cae hasta 0.82. O sea, tengo más eficiencia cuando solamente 3 están entrenando. Ok, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si están entrenando 5? Si 5 están entrenando los 5 a los nuevos, entonces vamos a tener lo siguiente. El menor entre esto va a ser 1. 1 por la penalización de capacitación, 0.3. Entonces 0.3 por 1, 0.3. 1 menos 0.3 voy a tener a 0.7. Entonces ahí está. Es por eso que se toma esto de acá, el menor. Para que esto de acá lo considere hasta los 5 que tengo como máximo. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá tenemos. Si entrenan los 5 senior entrenan, la eficiencia cae, la eficiencia va a ser de 0.7. Pero si entrenan 4, la eficiencia va a ser de 0.76. Y si entrenan 3, la eficiencia va a ser de 0.82. Entonces a mí me conviene, como pueden ver acá, para terminar el proyecto me conviene que menos se dediquen a entrenar y más se dediquen a trabajar. Acá está. Ok, entonces esta ecuación, como pueden ver, es lo que hace justamente esto de acá. ¿De acuerdo? Es todo esto de acá. Este 5 de acá son los 5 seniors que yo tengo, ¿no? Los 5 desarrolladores que yo tengo. Como dice acá. ¿Dónde estamos? Como dice, en esta parte de acá. Como dice acá, ¿no? Ahí está. Ok, entonces ahí tenemos la ecuación. La penalización solamente vale eso, la 0.30 que cae. Y acá tenemos el nivel, ¿no? de los desarrolladores seniors que están entrenando a los nuevos. Entonces vean que acá tenemos a los que están entrenando. Ok, entonces acá tenemos este nivel y eso va a depender de cuántos contratemos, ¿no? El ingreso de los nuevos, por ejemplo, para que los entrenen los seniors. Y obviamente que cuando termine el entrenamiento, bueno, ya voy a tener como una especie de nuevos desarrolladores seniors, ¿de acuerdo? Claro, no van a tener mucha experiencia, pero ya van a ser más expertos. Y obviamente que esto tiene una duración, el entrenamiento, ¿no? La capacitación en este caso tiene una duración, y acá dice que es de 4 semanas. Entonces esto de acá es 4 semanas, como ven ahí, ¿de acuerdo? Y acá tenemos una variable time que nos va a servir mucho esto. Entonces si nos venimos acá a modelo, configuración,
podemos ver que esto está en semanas, de 0 a 15 semanas. Lo vamos a modelar para 15 semanas. Y el paso de tiempo va a ser de 0,25. Es decir, que un cuarto por semana vamos a ver los resultados. ¿No? Bien, y acá tenemos esta variable time, como vamos a modelar todo esto para semanas. Este time lo que hace de alguna manera es decirme semana tras semana. ¿De acuerdo? Entonces este time es justamente eso de acá. De medir, es como una especie de contador. Nos dice en qué semana estamos, esto de acá. Ya sea que estemos en la semana 1, semana 2 y semana 3, semana 4, depende. Entonces esos valores va a tomar time. Ok. En este caso, la ecuación, bueno, esto de acá simplemente es una variable que ya está definida por el sistema. Lo pueden sacar acá donde dice shadow, variables. Acá lo pueden sacar. Le dan clic a esto y bueno, le tienen que dar un clic a cualquier lugar de estos. Y acá les dice qué quieren poner, ¿no? Qué variable oculta quieren poner. Normalmente esto se utiliza para poner este tipo de variables, para medir en qué semana estamos, ¿de acuerdo? Entonces acá le ponen time y le ponen OK y les va a aparecer este mismo de acá. Bien, acá tenemos contratación semanal y es aquí donde vamos a hacer todos los cambios que necesitamos para estas políticas de acá. ¿De acuerdo? Bien, vamos a darle un clic a esto. En este caso vamos a darle con esto para ver la ecuación. Acá está. Ok, tenemos todo esto de acá. ¿Qué es lo que tenemos? En este caso acá es donde acá vamos a utilizar una especie de condicional, un if-else, como pueden ver. Ok, acá nos dice time, es justamente esta variable que hemos puesto acá. Esto nos indica en qué semana estamos. Semana 1, semana 2, semana 3, depende. ¿De acuerdo? Ok, esto de acá se ha puesto de otro color. Ahí está. Lo vamos a arreglar. No sé por qué se ha puesto así. Ok, entonces acá tenemos en qué semana estamos. Entonces vamos a revisar acá. ¿Qué dice? Dice la política 1 no se contrata a nadie. Muy bien, es la política 1. Lo vamos a ver al último para comparar. La política 2 dice se contrata a 5 en la semana 4 hasta la semana 6. Se contrata a 5. ¿De acuerdo? Es que tenemos acá. Vean que esta variable a la que yo he entrado dice contratación semanal. Esto dice cuántos voy a contratar, ¿de acuerdo? Entonces acá simplemente le vamos a decir que en este caso en la semana, bueno, se contrata 5 en la semana 4. Entonces vamos a contratar acá en la semana 4, como vemos acá. Si la semana donde me encuentro en este momento es 4, ¿de acuerdo? Es 4 y como dice de 4 hasta 6, contratamos a 5. Entonces, si estoy en la semana 4 y estoy también dentro de la semana 6, o sea, estoy antes de la semana 6, voy a contratar a 5. Ahí está. Fuera de esta semana, de la semana 4 a la semana 6, no voy a contratar a nadie. Le voy a poner un 0 ahí. Entonces, si me encuentro entre este tiempo, entre la semana 4 y la semana 6, voy a contratar a 5, como vemos acá. Y si no, vale 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta política primero. Ok, le voy a dar acá. Ok, lo vamos a coser. Vamos a poner acá. Cosen, lo puedo dejar ahí, no hay problema. Le voy a poner aquí. Le voy a poner yes. Ahí está. Ok. Ok, bueno, lo que vamos a hacer ahora es coser este modelo. Le vamos a poner acá en cosida. Y vamos a ver este cambio. Qué es lo que ha pasado acá, ¿no? De este nivel, cómo ha cambiado. Bueno, tenemos acá, ¿no? De las horas restantes en este caso, que es lo que me interesa. La idea es que esto llegue a 0 y vean que va a llegar hasta números negativos. Pero a mí solamente me interesa cuándo llega a 0, en qué semana llega a 0. Ok, para esta política, vamos a ver acá. Me voy a concentrar en esta de acá, en la semana 5. Me voy a concentrar en la semana 5, que más o menos como que se acerca a 0. Ok, en la semana 5, como se puede ver acá, vemos que todavía nos falta 21 horas de trabajo, o sea, 21 horas para terminar este proyecto de acá. Entonces acá nos sale 21.57. Bueno, nos faltan 21 horas prácticamente. Si seguimos esta política de acá, ¿no? Esta política de acá. Perdón, sería esta política de acá. Esto de acá eran las ecuaciones, lo voy a borrar. Entonces si seguimos esta política de acá. Entonces, para esta política, en la semana 5, vamos a poner así, falta 21 horas
21 horas de trabajo. ¿De acuerdo? Faltan 21 horas de trabajo. Ok, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a hacer la política 3. Se contrata 2. Ya no se contrata 5 de golpe, sino que vamos a contratar 2 de 2 en 2, así, paulatinamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a contratar 2 en la semana 2 hasta la semana 8. Ok, vamos a cerrar esto. Y vamos a venir acá. En nuestra variable. Es justamente esto de acá. Y vamos a contratar, dice, en este caso vamos a contratar desde la semana 2 hasta la semana 8, dice, ¿no? Pero yo le voy a poner menor que 9. O le puedo poner menor igual que 9 también, ¿no? Le puedo poner menor igual que 9, que 8, así, para que llegue a los 8. O lo puedo dejar así, hasta 9, ¿de acuerdo? Ahí está. Voy a contratar a 2. Voy a contratar a 2 entre esas semanas, entre la semana 2 a la semana 8. Y el resto, bueno, no voy a contratar a nadie. Ok, lo voy a guardar. Ahí, ok. Lo voy a correr de nuevo. Ahí está. Y ahora voy a ver, ¿no? Voy a ver esto de acá, lo que me interesa. Ahí está, las horas restantes con esta política. Y si me concentro en la semana 5, más o menos, a ver, vamos a ver por acá, me faltan 81 horas para terminar el trabajo, ¿no? Ahí están las 81 horas. Entonces es mucho, ¿no? Esta política es peor que la anterior. En la semana 5 le vamos a poner falta 81 horas, más o menos, ¿de acuerdo? 81 horas de trabajo para terminar el proyecto, ¿no? Ahí está. Bien, me estoy concentrando en la semana 5 porque es más o menos por acá, cuando se aproxima a 0, ¿no? Entonces ahí está. Entonces en la semana 5, 81 horas de trabajo, todavía faltan. Ok, vamos a hacer la primera política, esta de acá, que no la hemos hecho. No se contrata a nadie. Simplemente vamos a ir jugando como lo veníamos haciendo con esta variable de acá. Bien, no se contrata a nadie. Como este modelo es para... En este caso, vamos a ver acá. Vamos a venir acá en model, era para 15 semanas. Acá está, tenemos para 15 semanas. Entonces vamos a venir acá y bueno, lo vamos a hacer desde la semana 0, podemos poner así, hasta la semana 15, o sea, menor a 16, no vamos a contratar a nadie, ¿de acuerdo? No vamos a contratar a nadie. Ok, lo podemos poner todo así, como lo hemos venido haciendo, o simplemente todo esto lo podemos poner con un 0 directamente, que es lo mismo igual. O sea, todo el tiempo esto va a valer 0. O lo podemos dejarlo así y ponerlo así, ¿de acuerdo? Bien, yo lo puedo poner esto en 0 directamente. Ahí. En este caso, bueno, no me va a dejar porque dice que tengo que utilizar esta variable de acá, el time, ¿no? Tengo que utilizarlo. Bueno, podríamos borrar este time y hacerlo, ¿de acuerdo? Como todo el tiempo voy a tener 0, lo puedo borrar. Pero a ver, vamos a experimentar esto. Vamos a ponerle así, como la forma, como lo veníamos haciendo. Era if, else, lo voy a escribir de nuevo. Y acá teníamos, en este caso, ¿cuál era la condición? La condición era que esto de acá, ¿no? El time, este de acá. El time, la semana. Desde la semana 0 le vamos a poner. Desde 0 hasta, en este caso, hasta la semana 15. Todo el tiempo, ¿de acuerdo? Todo el tiempo. Entonces le vamos a poner acá que esto sea menor que 16. Entonces esto no vamos a contratar a nadie. Esto sería 0. Y bueno, a esto prácticamente no va a entrar, pero lo voy a dejar ahí igual, ¿de acuerdo? O también hubiéramos puesto, a ver, vamos a ver si tenemos en esta versión, solo if, creo que no. Bien, tengo que utilizar obligatoriamente esto. Ok, bueno, lo voy a dejar ahí, a ver, para ver. Ahí está, no voy a contratar a nadie. Lo voy a hacer correr. Muy bien, vamos a ver esta variable de acá. Ok, acá está. En la semana 5, vamos a ver en la semana 5 y vean que en la semana 5 tengo un 0. ¿Qué significa eso? Que voy a terminar el proyecto justo en la semana 5. Entonces esta política de no contratar es la mejor. Es la mejor. En la semana 5 se termina el trabajo.
Ahí está, se termina el trabajo. Es la mejor política, ¿no? Entonces acá le vamos a poner la mejor política. Y bueno, esta de acá es la peor porque, bueno, esta de acá abajo es la peor porque me faltan 81 horas en la quinta semana. Entonces esta es la peor política. Y esta de acá, bueno, es una política intermedia, ¿no? Una política intermedia le podemos poner. Pero la mejor es esta y bueno, cualquiera se quedaría con esta, ¿no? Ok, bueno, ¿qué dice entonces esto? Que es mejor no contratar, ¿de acuerdo? Es mejor no contratar. Si tu personal experto va a bajar sus rendimientos porque va a capacitar a los nuevos, entonces es mejor no contratar, ¿no? Ok, entonces como pueden ver, este modelo funciona de esta manera. Bueno, para probarlo pueden hacer esto. Esto de acá, si quieren que todo el tiempo valga cero, simplemente tendrían que borrar todo esto para que no les dé el error. Porque esto se tiene que utilizar si es que hay una relación, obligatoriamente. Bien, espero que les haya quedado claro este ejemplo de acá.